¿Qué hubiera pasado si... Si ella no me hubiera engañado. Ay, bueno, Sí. la vida sería distinta, pero vamos con lo futbolístico. Ah, verdad. ¿Qué hubiera pasado si la selección Colombia hubiera clasificado al Mundial de Qatar 2022? ¿Qué hubiera pasado? No, nos hubieran dado un baile, Nicolás. No, llegábamos Sí, hasta no. semifinales. Llegábamos a la final. Sí, claro, y se la ganábamos a Argentina. Sí. Y a Bueno. Francia le peinábamos a Mbappé. Sí, no, tranquilo. No Igual tenía- para eso está este programa, justamente. Sí, para ver qué hubiera pasado si la selección Colombia hubiera clasificado al Mundial de Qatar 2022. Empecemos con el inicio, ¿no? Por el comienzo. Así es, Por aquel fatídico 28 de enero que nos sentenció. de Nos dejó 2022. con ¿no? las manos vacías. Colombia frente a la selección de Perú en Barranquilla. El día que nos sentenciamos, el día que David Ospina dejó ir un balón, ¿no? Porque El día pues, que- bueno, era medio fácil de atajar. Sí, no, y esa contraataque también. ¿Cómo Perú te hace una contraataque hacia el minuto Luego de que 84? Colombia estuvo todo el partido, Metidos. todo el partido buscando el gol, llega un contraataque y nos deja fuera del Mundial. Pero bueno, es que esa selección no tenía mucho, No había mucho, sí, poder la ofensivo, verdad. pero de eso vamos a hablar más Yo prefería adelante. no clasificar. O sea, con esa selección llegar a ser el oso en un mundial. ¿Será que hubiéramos? Bueno, vamos a averiguarlo también. Pero Vamos de a ver. momento, la eliminatoria quedó como la estamos viendo, ¿no? Con Colombia en la sexta casilla con 23 puntos. Fatídico. Perú, un repechaje. Perú. Apenas. Bueno, recordemos que entonces las eliminatorias daban cuatro cupos directos al Mundial y el quinto iba al repechaje. En ese caso fue la selección de Perú. Sorprendentemente. Pero, pues para poder hacer la simulación tenemos que asumir un triunfo de Colombia la en selección Barranquilla. Colombia, de los dirigidos Ok. por Reinaldo Rueda en ese entonces. Complicado. Qué director técnico el Pero que había bueno. también. No, es que Vamos a asumir entonces que Colombia ganó el partido contra Perú en Barranquilla, llegaría a 26 puntos, quedó Sí. en la quinta casilla y va al nos repechaje, vamos al repechaje en donde enfrentará a la selección de de Australia. Vamos Sí, a empezar por ahí, repechaje. repechaje. ¿Será que sí pasamos del repechaje al menos? Esto es Porque lo que- Perú no pudo. Bueno, ahí está. ¿Ve? Ahí Oiga, empezamos sí, mal. Ahí empezamos mal. El que nos ganó en, Termina en eliminado posición también. en la eliminatoria no puede. Se Oiga, termina sí, qué despidiendo. buen dato. Pero vamos a ver. Colombia-Australia, el repechaje para ir al Mundial que... Bueno, Nos fue un buen robamos mundial, el fue un puesto buen de mundial. Perú. Sí, nos robamos el puesto. Vamos. Empecemos por ahí. Nos robamos el puesto de Perú en la eliminatoria. Ganamos en Barranquilla. Listo. Todo bien. No pasó Ahora nada. vamos al Lo otro conti- esperado, ganábamos en Barranquilla. El resto de partidos, pues como se dieron, Colombia obtuvo los mismos resultados, clasificó. Bien. Clasificó. Como se esperaba. Listo, bien. Yo tenía fe en mi selección. Pero no nos dio para ir de forma directa. Tocó Tocó ir al al repechaje. Repechaje ante Australia. Selección buena. Selección de recorrido. Tenía con la que nos buen vamos a equipo, enfrentar pronto. tenía buen equipo, Tenía un arquero Andrew que Redmayne. empezó con una serie de, no sé, historia, le podemos decir a eso, de mañas, De ayudas, no sé, de ayudas, puede ser. Me gustan más o las de mañas, pero recursos Guiño, guiño. más recursos para clasificar. discretos. Pero sí, de hecho Perú termina quedando fuera luego de empatar sin goles ante Australia. Recordemos, era un partido en Qatar, ¿no? Se vivió en Qatar, en cancha Cierto, ya- neutra, por así decirlo. Ya se estaban acomodando al clima, ya se estaban acomodando a Qatar, Así analizando las canchas. Y Aunque- bueno, al parecer a Australia le sirvió. Sí, claro. Terminan, pues como decíamos, empatando 0-0 y en los penales, antes de que sucedan los cobros desde Ocurre algo desde el punto penal, gracioso. cambian al portero los australianos y el portero termina siendo figura, pues con sus figuritas. Con sus figuritas, con sus bailes a lo Dibu. Yo creo que en que- ese entonces todavía el Dibu no estaba haciendo eso. ¿Será que se le copió? Yo creo que Colombia no podía, sí, no podía. No podía hacer. Sí, yo también No creo. podía O llegar sea, a la definición desde el punto penal porque nos hacían la misma. No, yo creo Así que sí. como caímos en Copa América Copa con, América. Que el con Dibu el Dibu. nos la hizo justamente. Se la hizo a Jerry, ¿no fue? Sí. Entonces- Cayeron. Supieron caer en sus marañas argentinísticas.
Pero bueno. Pero es que eso también es que esa mentalidad y el juego y la definición, todo estaba muy pobre en esa Más selección. que la selección de Reinaldo Rueda no generaba muchas opciones, No las había pocas equipo. no tenían una definición pues correcta de cara al arco. Entonces, Pero bueno, supongamos. para ir al Que mundial, sí. pues tenemos que pasar este partido, si no el video se acaba acá. Entonces, Colombia, démosle una victoria por la mínima. De pronto La el mínima. calor, bueno, que Sí, Barranquilla estaban también medio- nos terminó Sí, eliminando, Barranquilla ¿no? nos No dieron. es- Que digamos, hoy en día uy, que es que- yo voy a Barranquilla y les gano en Barranquilla, si Vea. quieren. Sí, ve. Los Esas- retos. Bueno, No, en mentira. fin. no digas así. Entonces, démosle el triunfo a la selección Colombia. 1-0. 1-0. ¿Gol de minuto- quién? Pero minuto 78. El Minuto gol para que 70. nos hagan sufrir. Y nos hicieron sufrir Sí, entonces. estuvo pesado, el partido Pero estuvo ¿sabe pesado. quién apareció? ¿Quién? Juan Guillermo Cuadrado. Siguiendo el rumbo mundialista de esta selección Colombia en Qatar 2022, pues hombre, hay que reemplazar a Australia. Ya le robamos el puesto a Perú, Australia. Vamos ¿Y a qué ver. me va a decir? ¿Que también vamos a clasificar a octavos? Bueno, No vamos sé. a ver porque No sé. justamente en la fase de grupos había un grupo complejo Sí. donde nada más y nada Pues menos sabe que estaba... de pronto sobre el papel se veía una selección favorita y las demás entraban a luchar Estaban como por bajo cupo. perfil. Sí. Sí. Entonces, Colombia va a reemplazar a Australia, en eso quedamos. Sí, señor. Por ende, por tal, vamos a llegar al grupo D del Mundial Qatar 2022 De para donde enfrentarnos a Francia, a Túnez y a Dinamarca. sale en nada más y nada partidos menos que el subcampeón. complejos, el subcampeón. ¿Le ganaremos? Listo. ¿Qué pasaría entonces? ¿Cómo nos vamos? Hombre, las transiciones rápidas eran lo más llamativo de Francia. Claro, pues es que había un combo grosero. Sí. Mbappé por una banda, Sí, Dembélé por la otra. ya. Griezmann o Giroud al frente. Sí. Y nada, no, ¿para qué No. nos seguimos deprimiendo? ¿Cuánto Ya. va a terminar esto más bien? Ese ataque Ya vi ya todo era mal. más que suficiente. Contra un Jerry Mina, Claro, un pelotazo largo, un ataque por una banda podía ser letal para la selección Colombia que muchas veces cuenta con errores o con falencias en el Bastantes en lado defensa. defensivo, sí. O en el ese medio campo. entonces no estaba Muñoz Un tipo que nos ayudaba. un tipo que Barrios de pronto, Un Wilmar Barrios que empezó a bajar nivel un poquito. Uribe quizás no, No, tenían, no, Dios mío, no es que tenían ese equipo- el nivel. Menos mal no O llegamos no al daban Mundial. algo a lo que nos tiene acostumbrado ahora Colombia con la dupla de Richard Ríos, ¿no? Seguridad y Lerma. Y Lerma. Con un Seguridad, poco de ataque. seguridad, al menos en la Copa América que se vio demasiado. Ujú. Entonces esa era una de las zonas que seguramente Francia hubiera aprovechado y no nos hubieran goleado. Pero para mí el marcador es 2-1 a favor de Francia. 2-1, ¿usted le da un voto de confianza a Colombia? Yo digo que algún gol. Colombia llega a la necesidad de un triunfo en este segundo partido. Para de mantener viva la ilusión. la al fase de menos. grupos, sí. Y se mide o se mediría ante la selección de Túnez. Túnez, selección. Túnez que le ganó a Francia en el Mundial. Dato no menor. Túnez que le ganó a Francia ya clasificada y Túnez eliminada en el Mundial. Túnez que nos ha Túnez. complicado la vida. Tenemos un historial de Hay historial. partidos con Túnez. Y no nos lo ha dejado fácil. A ver. Una de las primeras veces fue en el 98. Ganó Colombia por la mínima diferencia. Pero eso demuestra que Túnez es un equipo Pero en fuerte. el 98. Por eso mismo en el 98, ¿quiénes estaban? El pibe, Pero Freddy. los ¿Y tiempos- solo le pudieron hacer uno? Pero los tiempos han cambiado. Las Ah, elecciones La también. de ahorita está peor. No, mijito, cuando estaba chamaco yo todo esto era monte. Sí, si la del 98 solo le hizo uno, esta no lo hubiera. Bueno, supongamos que esta le hizo. Pero yo creo que ese era un partido en el que teníamos que demostrar ese deseo, esa garra, esas ganas de avanzar y en el que seguramente figuras como James pues hicieron eso. Que se crecen. Ser claro. figuras, demostrar por qué así vaya mal en su club. Esto Llega a puede selección. verse en cualquier momento y sigue aplicando si James Rodríguez está jugando. Todavía. Sí, soy fiel creyente. Si está de mal eso. en su club, si no hace nada en su equipo, No importa, llegue a selección y rompa la. llega a selección un hombre como James
y demuestra que es uno de los mejores, ¿no? Los deja así a todos. Hombre, y pasa en León, pasó bueno, en todos los todas equipos por los partes, que, sí. por los Es que que ha literalmente jugado. en todas partes, pero James. llega a selección y nos mete a Mundial, nos mete a semis de Copa América. Ahí sí se pone la camiseta. Es que la camiseta que pesa. es, sí, pero se pone la talla que es. Ahí sí no le queda grande ni nada. No, nada. Y con su 10 en la espalda siempre. Entonces, manejando al equipo. Siento que ese partido, además de un poco la presión que puede meter Túnez en los primeros minutos, ¿no? En ese mundial que fue una selección protagonista por eso. Hombre, Ujú. Colombia tenía la necesidad y Colombia pudo llevarse un triunfo. Cortico. Dos. Cortico. ¿2? 2-0. 2-0. 2-0. No, no le podemos dar hacia David. Claro, hay que jugar con la diferencia de gol para que... Bueno, sí, es verdad. Si, si si no, no queremos que clasificamos. Colombia avance. sí, No, queremos- pero yo sí creo que era un partido, no voy a decir fácil, pero pues un partido en el que los primeros 15 minutos hubieran sido clave, en el que Colombia hubiera aprovechado, ¿no? Y donde justamente aparecería quién, Y Borré. si contábamos contábamos con jugadores ya claros en el frente, pues podíamos Sí, no, definir. yo creo que... Aunque tiene cara de esos de 1000 oportunidades y solo 2 goles y uno sufriendo. Pero con para tal que los hagan. Sí, 3 No, punticos sí. entonces para Colombia. Colombia vencedor ante la selección de Túnez. Se empieza a meter a octavos. Nos queda una última oportunidad. Prueba de Hombre, fuego. Tercer partido. ¿Contra quién? Oportunidades para clasificar a octavos de final. Tercera del- y última del Mundial. fecha. Llegamos a octavos de final. Se nos viene un rival difícil. Hay que hacer algo. Ganar. Hay que hacer algo. ¿Será que sí podemos con Dinamarca? Y hay que ganarle a Dinamarca. Nada más y nada menos que... Igual en ese mundial no estaba tan fuerte. Pero Llegó venía siendo una de las promesas, una de Tenía las buen historial. favoritas. Un equipo que era además como el medio campo lleno, ¿no? De estrellas y de toque y de un buen fútbol para muchos. Estaba justamente Christensen. Christensen, una de las Una de figuras. sí, que en ese entonces estaba en su prime. Entonces, un ¿Qué duelo pasaría? complejo. Un duelo complejo, parejo, Ambos con opciones de clasificar. Sí. Así que era el todo por el todo en esos 90 minutos. donde seguramente David Ospina hubiera sido determinante, hubiera sido salvador. ¿Sabe que también le tengo fe a Ospina para ese partido? Sí, no de tapar un penal. No, eso sí nunca. Lo tapo primero yo. Pero tiene una que otra tajada que nos puede llevar a la siguiente fase. Sí, decisiva para que luego Colombia aproveche. ¿Sabe qué? Luis Díaz, no lo hemos Ay, mencionado. Luchito, sí que en ese estaba comenzando. Sí, Luchito estaba cogiendo pues bueno, cancha. comenzando no, pero pues sí tenía un panorama muy diferente al que tiene hoy en día en el Bayern Múnich. Bayern. Era prometedor, era una joven promesa. Sí, entonces- 2022 que tenía 24 años. Puede Estaba ser para chiquito. descarrilar por un lado, hubiera sido Sí, claro, la juventud de en ese entonces nos hubiera servido bastante. un arma importante para la selección Colombia en un juego tan decisivo. Y yo creo que justamente aparece en este partido. Aparecen dos figuras. Aparece James David Rodríguez y Luis Fernando Díaz. Bueno, con minutos y buen fútbol de Juan Fernando Quintero. Bueno, me gusta también, aunque Quinterito y James. No, no dije Rueda que no. no dije que No en jugara- simultáneo. no, no, no. Bueno. Eso es ya, ya. ley de Colombia. Sí. No les gusta ver a esos dos No 10 pueden ahí en estar el campo de juntos. juego. no. Me gustaría, pero soy Yo colombiano, no sé, tengo que seguir la ley de Colombia. ¿Cuál es la ley de Colombia? James y Quintero no pueden No estar pueden juntos. estar en- No. A la final entonces le damos un triunfo a la selección Colombia sobre Dinamarca. Dinamarca. Y de esta forma, con 6 Sumamos puntos 6. y quedando segundo en el grupo, Colombia avanza a los octavos de final, donde la historia pinta, bueno. Toca ver el rival del otro Vamos a grupo, ver, cuál cruce se hizo. Vamos a ver qué pasa. Había selecciones fuertes. Sí, pero de pronto nos toca una fácil. Vamos a ver. Bueno, de pronto. Puede que la historia haya llegado a su final. ¿Por qué? ¿Contra quién nos tocó en octavos? Para ese mundial, Australia se enfrentó en octavos de final a Argentina. Y esto se va a controlar. Fácil. Y La siguiendo, campeona del mundo. ya que reemplazamos, ¿no? Primero a Perú, luego a Australia. Pues el rival hubiera sido Argentina. Y ya sabemos No, cómo es ya. la historia de Colombia. Ya nos tocaba salir.
con... Sí, ya estábamos, ya no teníamos nada que hacer. Ya habíamos cumplido 2 semanas. Ya, hey, muchachos, ya estuvo Muchas gracias bueno. por el paseo, muy bonito Qatar, los fantasmitas, las mascotas, Todo pero muy, bueno. muy bueno, pero... Hombre, una Llega la selección que nos escaloneta. tiene... Nos tiene mal, hermano. Nos tiene de hijos, dígalo. Sí, nos tiene de hijos, y no nada solo más. desde la derrota en la final. Desde siempre. Desde siempre. Históricamente Argentina es papá de Colombia. Una de las figuras de Argentina, bueno, y de la historia del fútbol, uy, es que Un 10, como de siempre, por ahí, Messi, enanito. Nada más y nada menos que Lionel Andrés Messi. Figurón. Messi siempre se ubica en el lugar que es, ¿no? Messi sabe jugar, Messi sabe dónde puede generar peligro y eso le hubiera costado mucho a Colombia, más una persona como Barrios marcándolo, pues hubiera cumplido la labor, pero es que Sí, yo siempre digo, pero es difícil. el momento en el que parpadee, Messi se escapa. ahí es donde aprovechó entonces el argentino, ahí es donde creó el espacio, la oportunidad, el gol, como el que Un le hizo a remate, México en, sí, en ese desde afuera en ese del mismo área. mundial. Se perdió y Y cuando tenga. vieron ya, estaba Ya rematando estaba y estaba... Colombia sacando desde la mitad de la cancha Sí, otra vez. pudo pasar entonces punto a favor para Lionel Argentina. Messi para Argentina, que Ahí estaba está. en su prime. Estaba jovencito todavía. Sí, Todavía se movía. pues tenía, pues no jovencito, pero pues Igual la pelota siempre al 10. Que sí, el 10 te resuelve. eso no hay dudas. Por Pero- otro lado, en porteros, David Ospina contra El Dibu Emiliano Martínez. Emiliano Martínez. No, pero es que el Mm. mundial del... No, el mundial del Dibu fue muy grosero. De verdad que yo no tenía en el radar a ese arquero, sino hasta ese mundial. Y me sorprendió. No solo por, no sé, sus mañas, sino porque es buen arquero. Sí, es buen Es arquero. buen arquero, Aunque en es su equipo no le rápido, va bien, juega no con le los va bien, pies. pero pues estamos hablando de Estamos hablando del mundial. Del mundial y en el mundial fue Y fue figura. figurón, y celebró Con su trofeo. Sí, entonces yo creo que también nos hubiera... también nos hubiera hecho... Hubiéramos sido víctimas, ¿no? Y, hombre, otro punto para Argentina. Otro punto para Argentina. Mina, No, pero ¿no hay más jugadores en Colombia? sí, pero pues Mina ante un ataque letal de Julián La Araña. El peladito que en ese entonces jugó bien. Jugó bien, Se sorprendió. estaba conectando bien con el Toro, aunque con Mina, Messi. Mina tenía, pues lo de siempre, ¿no? Como destacar en el juego aéreo y demás. Pero este peladito, que fue el Mundial 2022, tenía 21 años, 22 años. Estaba Y chiquito, fue determinante, rápido. Se hacía anotar con goles, con buena definición. No, hubiera cogido a Mina de hijo. Yo creo que el punto a favor para Colombia está con James y con, Sí, vámonos más adelantico. con James, Luchito de pronto puede ganar Lucho. un duelo por ahí. sí, Y Cuadradito. Un referente. bueno, Lucho y James. A la final, yo creo que acá termina la historia de Colombia en el Mundial de Qatar 2022. Yo creo que ante el Lamentablemente. que iba a ser campeón, pues no está mal. No, y antes llegamos a octavos de final. Sí, pues de eso Robando a no cupos, pero llegamos a octavos de ir, final. de eso a no ir al Mundial, pues creo que este fue mejor Menos, panorama sí. de lo que nos tocó vivir en la realidad. Igual uno se ilusiona siempre que Colombia va al mundial. Así sea para ir a verse el Sí, partido obvio, a la son- tienda son- de la esquina, pero el ambiente es diferente. Son se épocas disfruta. diferentes y no hay nada como tener a la selección de uno pues en ese mundial, ver Presente. todos los partidos, llenar el álbum, yo no sé qué. Y fue algo que nos negaron estos muchachos. Fue algo también un golpe para ellos. Esa generación que venía de Brasil, luego de Rusia. Nos tenían mal acostumbrados. Claro, darse el muy salto- mal acostumbrados. darse el después de- salto y perderse entonces ese mundial. y por errores, por un técnico que no supo manejar al equipo, por falta de definición. Nos Por- perdimos de esa gran oportunidad, en donde nos hubieran sacado en octavos de final, pero nos perdimos de esa gran oportunidad. Es cierto. Pero bueno, ahora ya estamos listos para lo que será el mundial, ¿no? 2026 que se vivirá en México, Estados Unidos y Canadá, donde esperamos, pues bueno, Colombia. Hacer algo. Ey, podemos hacer otro video de estos. Podemos... Yo, ¿qué pasaría si O hasta Ya dónde va a cuando- llegar hasta dónde va a Colombia. llegar, Esperemos evaluando. a tenerlo toda la definición, ¿no? O sea, Vamos a ver. los grupos para ver cómo... para qué analizar sería, ya? para ver cómo Analizamos nos iría también con las esos nóminas de rivales, Lorenzo ahorita. todo lo que está pasando. Y del pasado también, que hubiera sido de Colombia, bueno,
¿En donde? En ese del 98. En 98. Cuando le ganamos a... ¿Qué Bueno, hubiera no le ganamos pasado? cuando le empataron a Alemania, clasificaron. En el 90, sí. ¿El del 90? Sí. Mala mía, estoy jovencito, qué pena. ¿Qué hubiera sido de ir al Mundial de Sudáfrica? No, y jugar Sí. contra una España, una Holanda. Uno no sabe. Y ahí está la invitación y las puertas siempre más que abiertas Nuestro para nuevo hogar. esta discusión ahora en Deportes RCN. Pues vamos a empezar a ver aquí para evaluar qué pasaría si... Pero siempre lo que diga la gente. Siempre lo que diga la gente, qué tal la gente diga no. Evalúen qué pasaría si Santa Fe gana esa semifinal del 2013 de la Copa Libertadores. Bueno, ahí está fácil, hubieran perdido la final. Posiblemente contra un Mineiro que tenía a Ronaldinho. Nada, sí. Pero, Pero hubiéramos llegado. Pero bueno, ahí está, para que dejen en los comentarios qué otras situaciones, qué otros panoramas, no solo de selección, de su equipo y demás, De lo que sea. le hubiera gustado ver o le gustaría ver. Y acá hacemos el Aquí simulacro. miramos qué acá pasaría. miramos ¿Qué pasaría? 33-12. En fin, recuerde siempre seguir a Deportes RCN.